La casa de Victoria respiraba un cálido aroma a café recién molido en las primeras luces del día. Ella, mientras saboreaba su desayuno, repasaba con la mirada fija en la ventana los vecinos que, como hormigas madrugadoras, se dirigían a sus quehaceres matutinos. Victoria curioseaba inventándose una vida y una historia para cada uno de ellos. Desde la ventana nadie la podía ver y aunque la viesen, ella creía que nadie se fijaría en ella pues era la típica mujer que todo el mundo ignora. Victoria era una mujer de semblante corriente, exhibía una melena castaña y unos ojos que pasaban desapercibidos. Su día a día se desenvolvía en la insípida rutina, esperando a que Martín, su vecino de recursos evidentes, hiciese su entrada triunfal. Martín, dotado de una figura atlética, dedicaba las mañanas a la práctica deportiva justo frente a la ventana de Victoria. Cada amanecer, Victoria se asomaba furtivamente a la ventana, hipnotizada por la imagen de Martín esculpiendo su cuerpo perfecto. El deseo de un futuro lujoso junto a él la impulsaba, y su mente se llenaba de fantasías sobre cómo conquistar a ese hombre y llevar una vida de opulencia. Sus amigas, al notar su obsesión, intentaron advertirla sobre los peligros de seguir ese oscuro camino, pero Victoria estaba cegada por sus anhelos. La búsqueda de amor y riqueza la llevó a explorar terrenos más allá de lo convencional. Un día, al hojear el periódico local, se topó con un anuncio inusual: practicante de magia vudú, experto en cumplir deseos oscuros. Intrigada y desesperada, Victoria sopesaba la idea de buscar esa ayuda sobrenatural para obtener la atención de Martín. En el crepúsculo de la tarde, cuando la luz menguaba y las sombras ganaban fuerza, Victoria se debatía consigo misma. El anuncio resonaba en su mente como un susurro tentador, ofreciéndole una salida a su vida monótona. La indecisión y la oscuridad se apoderaban de ella mientras contemplaba la posibilidad de cruzar el umbral de lo desconocido. Así, en el borde de la realidad y la magia, Victoria se sumía en la encrucijada de su obsesión, sin saber que su elección desencadenaría un destino oscuro y terrorífico. Victoria, envuelta en una mezcla de nerviosismo y deseo, se encontró ante la presencia del misterioso practicante de magia vudú. La tenue luz de velas titilantes arrojaba sombras danzantes sobre las paredes descascaradas del lúgubre local. El aire estaba cargado con el aroma de inciensos misteriosos, creando una atmósfera que aumentaba la duda en la mente de Victoria sobre la sabiduría de su elección. El practicante, un ser de aspecto enigmático, emergió de la penumbra. Vestía ropajes oscuros que parecían absorber la luz, y su mirada penetrante parecía atravesar el alma de Victoria. Arrugas profundas marcaban su rostro, sugiriendo una existencia cargada de secretos ancestrales y poderes oscuros. Una presencia que imponía respeto, pero también sembraba intranquilidad en el corazón de Victoria. Con una voz grave y resonante, el practicante de vudú le habló de un ritual ancestral capaz de convertirla en la mujer más atractiva del mundo. Mientras describía los detalles del proceso, Victoria sentía como sus ansias de llamar la atención de Martín cobraban fuerza. El practicante, con su mirada escrutadora, percibió las necesidades más profundas de Victoria y le ofreció un trato oscuro. Tu deseo se hará realidad, pero a cambio, deberás sellar tu destino con algo más que tu alma. Susurró el practicante, mientras la penumbra parecía cerrarse a su alrededor. Victoria, consumida por la necesidad de cambiar su destino, no titubeó al aceptar. Selló su pacto con el practicante, sin conocer las sombras que empezaban a acechar su futuro. Victoria nunca había creído en nada sobrenatural, pero las ganas de dejar de ser invisible para todo el mundo y en especial para Martín la empujaron a esa oscura decisión. La habitación, con sus paredes desconchadas y la atmósfera densa, intensificaba la sensación de peligro y misterio que envolvía a Victoria. Aún así, su determinación la empujó a seguir adelante, dejando atrás la duda que amenazaba con hacerla retroceder. Bajo la tenue luz del local, el practicante preparó el escenario de ritual. Velas parpadeantes, símbolos místicos trazados en el suelo y el sonido sutil de cánticos incomprensibles formaban el telón de fondo del oscuro pacto que Victoria estaba a punto de sellar. Siguiendo las indicaciones del practicante, Victoria participó en el ritual con una mezcla de nerviosismo y expectación. Su cuerpo fue ungido con aceites y esencias de origen desconocido, mientras las palabras ancestrales resonaban en el aire, cargadas de un poder que trascendía lo terrenal.
Cada paso del ritual parecía impregnar a Victoria con una energía sobrenatural. La oscuridad del lugar se intensificaba a medida que el pacto se afianzaba, y la mirada del practicante reflejaba la complicidad de un destino alterado. La última fase del ritual culminó con una ofrenda de sangre, un tributo a fuerzas más allá de la comprensión humana. Victoria, sumida en un trance inducido por la magia, dejó que el oscuro pacto se grabara en lo más profundo de su ser. Al finalizar, el practicante, con una sonrisa enigmática, anunció que la transformación estaba en marcha, prometiendo a Victoria que se convertiría en la mujer más atractiva del mundo. La sensación de cambio vibraba en el aire, pero también persistía una sombra de inquietud en el corazón de Victoria. Mientras abandonaba el local, la incertidumbre sobre las consecuencias de su elección se cernía sobre ella como un manto ominoso. El destino había sido alterado, pero solo el tiempo revelaría el precio real de su desesperado deseo. Después del oscuro ritual, Victoria se sumió en un sueño profundo, impregnado de magia y misterio. Al despertar, la luz de la mañana reveló una transformación asombrosa. Al mirarse en el espejo, sus ojos se encontraron con una figura que ya no era la misma de antes. Una belleza abrumadora la envolvía, como si la esencia misma de la atracción se hubiera materializado en su reflejo. Su piel irradiaba una luminosidad sobrenatural, sus rasgos estaban perfectamente esculpidos, y su cabello, antes común, ahora fluía en ondas seductoras. Cada mañana, al observarse en el espejo, Victoria quedaba cautiva de su propia apariencia transformada. La sensación de empoderamiento la envolvía, reforzando su confianza y alimentando la vanidad que la magia vudú había desatado en ella. La obsesión por Martín, ahora avivada por la certeza de su atractivo abrumador, se convertía en un combustible que impulsaba su vida cotidiana. La noticia de la metamorfosis de Victoria se extendió como un reguero de pólvora entre los vecinos. Murmullos y miradas furtivas la seguían a cada paso. Los vecinos, una vez indiferentes, ahora se veían atraídos hacia ella como polillas a la luz. La belleza sobrenatural de Victoria no solo cumplía su deseo de dejar de ser invisible, sino que la convertía en el faro magnético de toda atención en su entorno. Entre aquellos que la observaban, destacaba Martín. Sus ojos, antes indiferentes, ahora no podían apartarse de la nueva Victoria. La atracción que él sentía hacia ella creció exponencialmente, y las casualidades de la vida los llevaron a cruzar sus destinos de manera más cercana. La conexión entre Victoria y Martín se intensificó, dando paso a una historia de amor que se desarrolló a un ritmo vertiginoso. Martín, cautivado por la nueva belleza de Victoria, se convirtió en un participante activo de su vida. Los dos, envueltos en el resplandor de su amor, no tardaron en unir sus destinos en el matrimonio. La velocidad con la que la pareja se unió reflejaba la pasión ardiente que los consumía, sellando así un capítulo en la vida de Victoria que, por un momento, parecía haberle otorgado el cuento de hadas que anhelaba. A pesar de la aparente felicidad que rodeaba a Victoria y Martín, la realidad se manifestó de manera insidiosa. Mientras Victoria se duchaba una mañana, la caída de mechones de cabello blanco en sus manos marcó el inicio de una pesadilla. Las arrugas, antes ausentes, se arremolinaron en su rostro, anunciando un envejecimiento acelerado que contradecía la juventud radiante que la magia vudú le había otorgado. El espejo, antes testigo de su deslumbrante transformación, ahora le devolvía la imagen de una mujer en rápida decadencia. El terror la invadió mientras reconocía en su propio reflejo los estragos del tiempo que avanzaba implacable. La belleza que una vez fue su anhelo se reveló como un pacto oscuro, cobrando su precio en la velocidad con la que su juventud se desvanecía. Determinada a descifrar la maldición que la acechaba, Victoria se embarcó en la búsqueda desesperada del practicante de magia vudú. Al llegar al local donde se había llevado a cabo el ritual, quedó atónita. El lugar, antes saturado de misterio y energía oscura, yacía ahora vacío y abandonado. Las velas que un día iluminaron su destino se habían extinguido, dejando tras de sí un rastro de desolación. Victoria, con el corazón agitado, recorrió el local vacío, desesperada por encontrar alguna pista que le revelara el paradero del practicante. La atmósfera que una vez fue cargada de magia ahora pesaba con un silencio sepulcral. El escaparate polvoriento y los objetos místicos desaparecidos insinuaban que el practicante y su oscuro conocimiento se habían esfumado en las sombras del pasado. La angustia se apoderó de Victoria,
enfrentándola a la cruda realidad de su destino alterado. La búsqueda del practicante, ahora convertida en una odisea sin rumbo, solo intensificó su desesperación. La aparente felicidad que había alcanzado se desmoronaba, dejándola sola y vulnerable ante la cruel ironía de un deseo que se tornaba en su contra. Martín regresó a casa después de un viaje de negocios que lo había mantenido alejado durante varios días. Al abrir la puerta, el alivio inicial de volver a su hogar se desvaneció rápidamente al notar un cambio palpable en la atmósfera. Una sensación de tensión flotaba en el aire, y una inquietante sombra parecía acechar en cada rincón. Al adentrarse en la vivienda, Martín se encontró con Victoria, pero la visión que le recibió fue completamente ajena a la mujer que había dejado atrás. El cambio físico de Victoria era tan evidente que un escalofrío recorrió la espina dorsal de Martín. Los mechones de cabello blanco y las arrugas que surcaban su rostro eran testigos del paso de un tiempo que, para Martín, solo había transcurrido unos pocos días. El terror se reflejó en los ojos de Martín al ver a la mujer que una vez había amado, transformada por una fuerza oscura e incomprensible. La habitación se llenó de un silencio incómodo, solo roto por la respiración agitada de Martín y el latir acelerado de los corazones atrapados en la tragedia que se avecinaba. Victoria, al percibir el horror en la mirada de su esposo, sintió que lo perdía todo. La obsesión que la había impulsado a cambiar su destino se tornó en una espiral de desesperación. La idea de ser abandonada por Martín, el único anhelo que había logrado, se volvió insoportable. Consumida por la locura y la pérdida, Victoria, incapaz de soportar la idea de ser rechazada, se vio impulsada a un acto oscuro y desesperado. La hoja afilada de un cuchillo brilló en la penumbra de la habitación mientras la desesperación se convertía en violencia. Martín, aturdido por el giro macabro de los acontecimientos, apenas tuvo tiempo de comprender la tragedia que se desataba. El grito agudo de Victoria resonó en la casa mientras, en un frenesí irracional, apuñalaba una y otra vez a su esposo, sellando así un destino oscuro e irrevocable. La habitación se sumió en un silencio roto solo por los sollozos de una mujer atrapada en las fauces de la obsesión y la perdición. Victoria, ahora una sombra de la mujer que una vez fue, se encontraba confinada en una celda fría y oscura. Las paredes parecían cerrarse sobre ella, emulando la inescapable prisión que había construido con sus propias elecciones. Envejecida prematuramente, su piel arrugada y su mirada cansada reflejaban el alto precio que había pagado por su deseo egoísta. El sonido metálico de la puerta de la celda resonó, marcando el momento en que la condena de Victoria llegó a su fin. Sin esperanza, aceptó su destino de morir sola en aquel inhóspito lugar. La soledad se convirtió en su única compañía, mientras la desesperación se entrelazaba con sus pensamientos, envolviéndola como una siniestra manta. En las sombras de la celda, Victoria reflexionaba sobre las elecciones que la habían llevado a esta trágica conclusión. La obsesión desenfrenada por Martín, la búsqueda de poder a través de la magia oscura y la sed de belleza eterna habían sellado su destino. Ahora, enfrentada a las consecuencias de sus actos, la oscuridad de su propia alma la devoraba, llevándola al borde de la locura. El silencio de la celda se entremezclaba con sus suspiros y lamentos, creando una sinfonía melancólica que resonaba en el vacío. La anciana Victoria, atrapada en las cadenas de sus elecciones, aceptaba su condena con resignación. La muerte se volvía inevitable, pero más que un escape, era una llegada a un destino aún más oscuro. Así, en la fría penumbra de su celda, Victoria guardaba el susurro final de la muerte, poniendo fin a una vida marcada por la obsesión, la magia maldita y el implacable paso del tiempo. Su tragedia, como un eco sombrío, resonaría en las sombras, advirtiendo a aquellos que buscaran cambiar su destino a través de caminos oscuros y desesperados. En su celda, los llantos de Victoria resonaban a envidia y obsesión. Ese era el cruel precio a pagar por sus deseos desmedidos. Su trágica historia sirve como advertencia sobre los peligros de buscar un futuro mejor a toda costa. La magia oscura que anhelaba la envejece rápidamente y la sume en la soledad. Un recordatorio sombrío de que la verdadera riqueza reside en la aceptación y la apreciación de lo que tenemos. En un mundo donde la envidia puede tejer la tela de nuestras propias tragedias, nos detendremos a reflexionar sobre la fragilidad de nuestros deseos y la importancia de valorar el presente. Si te ha gustado, deja un like,
Suscríbete y comparte el vídeo para ayudarme a seguir creando más cuentos macabros.